después sus estudios. Ya, vamos a crear entonces un proyecto nuevo. Guarde silencio, por favor. Vamos a crear una Java Application. Si quieren, lo van haciendo conmigo. ¿No se ve? No he hecho nada. Miren entonces la grabación. Bueno, fíjense, le vamos a poner entonces a nuestro proyecto repaso swing más array list. Así después lo voy a subir a la plataforma para que lo estén estudiando en su casa. Ya, vamos a sacar el main que trae por defecto NetBeans. Ya, y recuerden que dentro del default package por el momento, después vamos a pasar a crear más package, pero por el momento vamos a crear ahí mismo. ¿Cuál era nuestro primer elemento que iba a reemplazar el main de consola? No, nuestro frame, porque acuérdense que el frame venía con nuestro método main, ¿cierto? Así que vamos a hacer nuestro JFrameForm. ¿Cómo le vamos a llamar siempre a nuestro primer frame? Correcto, myFrame. Vamos a finalizar la creación. Y si recuerdan, este frame, esta ventana que nos proporciona NetBeans como prueba de las interfaces gráficas, nos iba a contener nuestro método main. Por lo tanto, no iba a ser necesario crear nuestra clase con el public static void main, ¿cierto? Ya. Seguido de eso, ya quiero que ustedes me vayan ayudando al crear este proyecto. ¿Qué teníamos que agregar ahora como punto inicial? El panel, correcto. Arrastramos el panel, lo arrojamos ahí. Y cuando teníamos el panel aquí, en la interfaz gráfica, ¿qué teníamos que cambiar? El nombre del panel, porque más tarde, cuando entremos a MDI, que es otra materia más, vamos a trabajar con los mismos paneles. Por lo tanto, vamos a seleccionar el panel, vamos a cambiar el nombre de la variable y le vamos a poner myPanel. Ya. Lo que quiero conseguir por el momento es leer un campo de texto y al menos imprimirlo en una caja de texto. ¿Cómo lo podemos hacer? Lógicamente, ¿cuál es el campo de texto acá? El TextField. Así que lo arrastramos, lo vamos a estirar. Ahí vamos a poner como título un label. Si quiero cambiar el texto del label, ¿cómo se hacía? Botón derecho y correcto, edit text. Por ejemplo, vamos a poner aquí palabra. Si quiero editar esto, entonces edito el texto, lo borro y cambio el nombre de la variable. Siempre, como recomendación, al momento de programar, siempre agréguenles prefijos. Siempre. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo les dije en la clase pasada que si teníamos 100 campos de texto y nosotros le agregábamos el prefijo txt, al momento de autocompletar con txt nos iba a aparecer la lista al tiro de todos los txt. Entonces, mucho más fácil y mucho más rápido programar así. Por lo tanto, le vamos a agregar el prefijo txt y le vamos a dar el nombre, entonces, palabra. Perfecto. Ya. ¿Cómo lo tengo que hacer? Si es que tengo un botón, ¿cómo lo podría hacer para mostrarlo en un label? Vamos a cambiar primero el texto del botón, le vamos a poner mostrar. Lo que quiero hacer entonces es que lo que escriba el usuario ahí, al momento de mostrar, lo vamos a mostrar en ese campo, en ese label que tenemos ahí. ¿Qué es lo que tendría que programar? ¿El campo de texto, el botón o el label? El botón, porque ahí está el evento click, ¿cierto? Así que por lo tanto vamos a borrar ese texto. No, pero antes de eso vamos a darle un nombre a ese label. Le vamos a poner lbl de label, lbl mostrar. Perfecto. Y ahí vamos a cambiarle el nombre al botón. Le vamos a poner btn mostrar. Y entonces programamos el botón. Recuerden que para entrar a la programación del botón, ustedes pueden darle doble clic o le pueden decir clic derecho
evento, action y action performer, ¿vale? Entonces vamos a entrar al action performer del botón. Y ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué teníamos que hacer si queríamos obtener lo que tiene el campo de texto? Sí, obtenerlo, pero ¿cómo lo obtengo? Con el método getText. ¿Y por qué? Porque es un método de ¿quién? No es método de la clase string. Es un método del objeto. ¿Y qué objeto? Del campo de texto. Por lo tanto, si le digo string palabra es igual, ¿a qué tengo que llamar? No puedo poner getText. No existe eso. Eso no existe. Si yo hago eso, no funciona. ¿A qué tengo que llamar? En este caso, miren, esto es lo que les digo yo al momento de utilizar los prefijos. Si ustedes ponen txt y presionan el control más el espacio, les aparece al tiro el autocompletar de todos los campos de texto. Si es que tuvieran, obviamente, más campos de texto, les sirve bastante poner los prefijos. ¿Ya? Entonces, ahora sí, el getText es un método de la caja de texto. Perfecto. Ya, como ya tengo entonces lo que escribió el usuario dentro de esa variable string, ¿qué tengo que hacer ahora para poder mostrarla en ese label? Hacer un set. ¿Y por qué un set? Porque obviamente, ¿qué es lo que dice aquí? Ahí, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Y para qué sirve el getText? Para obtener. Y si es que yo quiero poner, tengo que hacer un set. Por lo tanto, vamos a ir al nombre del label, es decir, label mostrar.setText. Y con el autocompletar, recuerden que con el control más el espacio en el NetBeans nos muestra una serie de métodos que podemos utilizar, por lo tanto es más fácil programar. No, el setText es para poner, en este caso, fíjate, la palabra. Si te das cuenta, mira, no te confundas. Aquí tenemos un label, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, le voy a poner resultado. Ese label, si yo le cambio la variable, se llama lbl mostrar. ¿Ya? Por lo tanto, miren lo que voy a hacer acá. Al momento de presionar el botón, yo voy a leer lo que tiene eso. Con el getText lo que hago es obtener lo que está escrito dentro de la caja de texto. Lo obtengo. Si yo quiero escribirlo allá abajo, tengo que hacerle un set, porque no estoy obteniendo, sino que estoy escribiendo. ¿Se entiende? Por lo tanto, el botón mostrar, si se dan cuenta, obtiene primero con getText del campo de texto, lo guarda en la variable palabra, y luego si es que quiero mostrarlo en el label, entonces ahora con setText seteo la palabra dentro del label. Es decir, si ustedes prueban ahora nuestra aplicación, se varió NetBeans. Suele suceder si se les pierde el play del compilar, del run del proyecto, tienen que cerrar NetBeans y abrirlo de nuevo y con eso se soluciona. ¿Se dan cuenta que ahí ya apareció? Así que le damos el play. Ok. Ya, y fíjense entonces cómo tenemos, ¿verdad? Una palabra en donde nosotros vamos a poder escribir, por ejemplo, el país Chile. Y si le damos al mostrar, obviamente, al presionar el botón mostrar, con getText vamos a obtener lo que escribieron en el campo de texto y con setText vamos a setearlo en ese label. ¿Se entiende? Ya. Es decir, si le damos el clic, fíjense entonces cómo lo que escribí dentro del campo de texto se seteó ahora en el label. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos todos bien hasta ahí? ¿Puedo pasar a lo siguiente entonces? Ya. Sí. Ya. Vamos a agregar entonces esos elementos ahora a un array list directamente. ¿Cómo lo agregamos al array list?
¿cómo agregarían cada palabra a un array list? ¿Ya? Iniciamos el array list, por ejemplo, vamos a hacerlo ahí mismo, ¿ya? Array. Acuérdense que si ustedes le dicen sí, pero igual lo voy a hacer aquí para que se den cuenta lo que sucede. Lista es igual a new array list. Ya. ¿Qué pasa si es que yo creo el array list dentro de ese método? Si lo creo dentro de este método, el array list, es decir, dentro del btn, ¿dónde va a vivir el array list? Correcto, el ámbito de la variable solamente va a ser del método. Por lo tanto, ¿voy a poder ocupar ese array list en otro método? No voy a poder ocuparlo. Por lo tanto, si quiero ocuparlo en todos los métodos, ¿dónde lo tengo que declarar? ¿Abajo o arriba? Ya. Entonces, como no nos conviene, bueno, y aparte, si es que lo declaro ahí, si ahí le doy el new array list, cada vez que le dé clic al botón mostrar, voy a estar sobreescribiendo el array list. Por lo tanto, estaría mal. Yo le tengo que dar new array list una sola vez. Es decir, crearlo ahí, ni loco. Por lo tanto, voy a ir arriba y afuera del método myFrame. Ojo con hacerlo allá adentro, que tampoco se hace ahí. Declaramos el array list. Array list. Vamos a poner lista. Ahí solamente lo declaramos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Darle memoria, ¿cierto? Es decir, lista es igual a new array list, y con eso le hemos dado memoria una sola vez, porque una sola vez se inician los componentes de nuestro swing. ¿Recuerdan? Ya. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora sí va a ser agregar los elementos al array list. Es decir, lista.add, y entonces podemos agregar fácilmente una palabra. Y con eso estamos listos. Hemos agregado una palabra al array list. ¿Alguna pregunta con ese método add? ¿Eso es para agregar todas las palabras o se va sobreescribiendo nuestras palabras por el... No. Recuerden que si nosotros los array list son de este tipo, son igual como si tuviéramos un arreglo. Entonces, por ejemplo, si la primera vez yo escribo una A, se va a poner la A en la primera posición del array list. Si escribo una B en la segunda posición, entonces se va a poner en la segunda posición, y cada vez va a ir creciendo el array list. Va a ir aumentando. Exacto. Y pregunta, ¿por qué es mejor el array list que los arreglos normales? ¿Por qué? Ya, ¿y qué tiene que ver? Que bueno, que eso lo conversamos en una clase. ¿Por qué es mejor el array list que el arreglo normal? Porque es dinámico, perdón. ¿Pero qué quiere decir que sea dinámico? La diferencia del arreglo, el arreglo uno define el largo y el array list se va llenando a medida que yo vaya metiéndolo. Ya. Exacto. Es decir, si el arreglo normal yo le digo que va a tener 3 posiciones, ¿voy a poder guardar una cuarta? No. ¿Voy a poder guardar 2? Pero ojo, ¿voy a poder guardar 2? Sí, pero voy a estar ocupando una casilla de más. Ahora, en el array list, ¿yo le digo cuánto límite va a tener? Si tengo 10 elementos, ¿puedo quitarle uno? ¿Puedo agregarle uno? Puedo hacer lo que quiera. A ver, con esto los pillo. ¿Puedo agregar elementos al medio del array list? ¿Con qué método? Ahí los pillo. Con el método add también. Acuérdense que el método add está sobrecargado. Si yo, por ejemplo, quiero agregar un elemento no en la última posición, sino que en la primera, yo puedo hacer esto. Lista.add, y como está sobrecargado el método, puedo escribir el índice en donde yo quiero agregar el elemento, coma, la palabra que quiero agregar. Es decir, ahí voy a estar agregando elementos en la primera posición. Es decir, todo el array list se va a ir corriendo. Si el primer elemento era 0, entonces el primer elemento ahora va a ser 1, porque voy a agregar un elemento en la posición 0. ¿Se entiende? Sí. Los voy a ir corriendo. Por eso es que es mejor el array list, porque es dinámico. Es dinámico en todos los sentidos. En el índice, en los elementos, en el tamaño, en el resize, etc. ¿Se entiende? Ya. Si yo quiero saber
cuántos elementos tiene un array list. ¿Cómo lo puedo saber? Con el size. Acuérdense que los array lists tienen propiedades. Y ahí está lo que me preguntaba usted al principio de clase. Entonces es como para ver el largo. Exacto, el size es para ver cuántos elementos yo tengo almacenados en el array list. Es decir, correcto, mire, vamos a hacer otro botón para que se den cuenta. Ya, vamos a hacer aquí un botón. Ya, y este botón va a ser mostrar largo. Recuerden siempre cambiarle el nombre del botón. Vamos a cambiar entonces, le vamos a poner mostrar largo al nombre del botón y vamos a programar entonces el largo. Ya, fíjense. Si yo quiero imprimir una alerta, ¿se acuerdan cómo era? ¿Cómo era? J. Ya, si no se acuerdan de todo el texto, porque aquí acordarse de todos los códigos de memoria, yo creo que ni el computador humano lo puede hacer. La única forma de acordarse de esos textos tan largos como J, option, paint, punto, show, message, dialog, bueno, yo me acuerdo de memoria porque ya lo he hecho un millón de veces, pero si ustedes no se acuerdan de memoria, escriban las 3 letras primeras y después con el control más el espacio, fíjense, NetBeans me ayuda. Por lo tanto, ustedes le dan un enter, punto, ¿qué venía después? Ya, ustedes escriben SHO y miren, NetBeans ya les confirmó todo. O sea, ya les propuso todo como código. Ahora, SS, confirm dialog, ¿cuál es? Show. Entonces escriben show M y listo, ya tenemos el código. Por lo tanto, le damos el enter. Perfecto, dígame. Ahora sí, ya. Y entonces ahí podemos decirle el largo del array list es 2 puntos y ahora sí los pillo. ¿Cómo puedo imprimir entonces el largo de ese array list? O sea, yo pongo size y listo. ¿Cómo? Palabras. Palabra. ¿Cómo se llama nuestro array list? Acuérdense, mira, ese es un error bien común que tienen ustedes al momento de yo revisar las pruebas. Yo me doy cuenta que ustedes generan los nombres de los array lists y le ponen nombres que después ni siquiera ustedes se acuerdan cómo le pusieron. Le ponen L1, L2 o le ponen otro nombre nada que ver. Pónganle nombres lógicos, porque con esos nombres después se acuerdan. Por lo tanto, ¿cómo le puse yo a mi lista? Lista, pues entonces más me voy a acordar. Ya, fíjense. ¿Cómo le concateno entonces el largo de esa lista? Ya. Lista, punto, size. Y miren, fíjense de todos los detalles que NetBeans nos proporciona. El size, ¿qué me retorna? Un número entero. Por lo tanto, ya podría imprimir el número. Fíjense. Imprimo el punto size, entonces le doy al play. Ya. Pregunta, ¿qué pasa si pongo mostrar largo? ¿Están seguros que es 0? Miren. Miren lo que pasó. 0. ¿Y por qué es 0? Porque obviamente no hay ningún elemento. Ya. ¿Qué pasa si es que agrego una palabra a mostrar? Listo. ¿Cuánto va a valer uno? ¿Cuánto va a valer 1? ¿Cuánto va a valer ahora? 1. Y cada vez que vaya agregando palabras, se va a ir aumentando el largo de mi array list. ¿Se entiende? ¿Ah? Sí, pues si yo pongo, chiquillo, buenas noches. Acá. A ver. Ah, no hay más espacio. Ahí, por atrás. Sí. No. Ya. Todo bien. No, pero sí es allá.
Ya, ¿entendieron esta parte de los arrays? O sea, como explicación básica, cada vez que yo voy agregando elementos a la array list, se va a ir aumentando qué cosa de la array list. El largo. Ya. Los array list, aquí lo explico. Los array list tienen índice. A ver usted. ¿Los array list tienen índice? ¿Quién dice que sí, quién dice que no? Usted dice que sí. ¿Por qué dice que sí? Dice que sí. ¿Por qué dice que sí? Todo lo que se programa tiene índice. ¿El arreglo qué es? Un arreglo. Un arreglo dinámico, usted lo dijo. Si es un arreglo, ¿tiene índice o no? Sí. Ahora, el índice, ¿desde qué índice comienza? ¿Desde qué número? Cero. Desde cero. ¿Hasta qué número? No puedo decir infinito. Ya, pero ¿cómo puedo saber el último elemento, el último índice? ¿Cómo puedo saber el último índice? De un size, pero size ¿qué? Por ejemplo, si yo digo no, pero que me digan la respuesta correcta. Por ejemplo, si yo tengo esa array list de 3 elementos, el size, ¿de cuánto va a ser? De 3. Ahora, el índice de esa array list, ¿desde qué número comienza? 0. ¿Hasta qué número? 2. Entonces, ¿cómo sé cuál es el último? Con el size menos 1. Con el size menos 1. Siempre es el último el size menos 1. A ver, hagamos una prueba. Como esto es dinámico, ¿qué pasa si es que yo le agrego un elemento más? ¿Cuánto va a ser el size? ¿Cuál es el último índice entonces? 3. Size menos 1. Entonces, siempre el size menos 1 me va a dar el último índice. Pero para... Ojo, tips para la prueba. Size menos 1, último índice. Anótenlo por ahí. Ya. Pero para programando se pone así o con Size menos 1. Por ejemplo, si yo quisiera, supongamos que mi array list se llama lista, ¿ya? Acuérdense que para entrar a los índices de la lista era con un método, ya no es con corchetes. Acuérdense que los corchetes son para los arreglos normales. Acá nosotros utilizamos métodos. ¿Qué método era para obtener un índice de la array list? No es get índice, es get. Es decir, lista.get. Supongamos que aquí tengo una H, acá tengo un chavo, aquí tengo un 30 como string, esto es una lista de string, y acá tengo una L. ¿Ya? ¿Qué pasa si quiero obtener la L? Lista.get, paréntesis redondo, porque es un array list. Los array list tienen métodos, y recuerden que los métodos son con paréntesis redondos, no con corchetes. Por lo tanto, ¿a qué índice tendría que llamar para obtener la L? El 3, y listo, ahí obtuve el elemento que está en el índice 3. Por lo tanto,
yo quiero cambiar un elemento, lo quiero agregar. Ese es un error bastante común que cometen. Y yo les digo, cambien un valor. Ustedes en vez de cambiarlo hacen un punto A y siguen agregando elementos acá. Yo no quiero agregar elementos. Por ejemplo, yo no quiero tener más el número 30. Quiero tener una H. ¿Cómo lo hago para poner una H? Lista.c paréntesis, eso es una X. 2, H. Excelente. Ahí lo que hice, fui al índice 2, fíjense, índice 2, este es el índice 2, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hice? Reemplacé el H, por lo tanto ya no hay un 30, ahora hay una H. ¿Se entiende? ¿Vale? Por lo tanto, siempre que quieran cambiar un valor, utilicen el método set. ¿Está claro? Claro. A ver. Vamos a hacer entonces un ejercicio pequeño. Quiero que hagan un formulario, el mismo que estamos haciendo recién. Agregar. Ahí. Esos elementos que vamos a escribir ahí, los vamos a ir agregando aún. Array list. ¿Ya? Vamos a tener también un botón. Mostrar largo, lo mismo que hice recién, que al momento de presionar el botón mostrar largo, me va a mostrar el tamaño del array list. Y luego vamos a escribir un campo de texto, un índice y un botón mostrar. Es decir, si yo agrego 3 elementos en el array list, es decir, 1, 2, 3, y yo ahí en el índice escribo 2 y pongo mostrar, ¿qué me debería mostrar? 0, 1, 2, el elemento que está en el índice 2. Es decir, un campo de texto y un botón mostrar. ¿Estamos? Y después de eso, vamos a hacer 2 campos de texto y un botón cambiar. Ahí vamos a poner el índice y ahí vamos a poner el nuevo elemento. Es decir,